Estamos en Chacagua, uno de esos lugares peculiares que con solo llegar nos enamoró por su belleza, tranquilidad y por una sensación de relax que nos invitó a bajar las revoluciones. Casas típicas costeñas, de techos de palma y muchas hamacas para descansar frescos en las horas más calurosas. Todo el pueblo es de arena y muchos de sus habitantes andan descalzos por sus calles. Todos los que vivimos aquí, los afromexicanos, pues valoramos todo lo que tenemos aquí en Chacagua. Sí. No me veía naciendo en otro lado, pero nací en el mejor lugar. Somos afromexicanos, pero libres ya. Sí. El pueblo se encuentra ubicado en el corazón del Parque Nacional Lagunas de Chacagua, donde las lagunas se unen con el mar y la población local convive con los visitantes, cada vez más presentes en un destino que no deja indiferente a nadie. Y a mí lo que más me gusta de este lugar de Chacagua y de la comunidad mexicana es la sonrisa. Mira. Pues soy negra. Yo sí estoy orgullosa de ser negra. Vamos por buen ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Qué lugar, ¿no? Una locura esto. Sí, llegamos donde se junta la laguna con el mar. Allá al fondo. ¿Sabes qué significa Chacagua, María? ¿Qué significa? Tierra de camarones. Tierra de camarones. A ver, ¿tú ya quieres ir a comer unos camarones? Hombre, si se llama así, tienen que estar ricos, ¿eh? Bueno, podemos preguntar a ver si hay por aquí, a ver cuál es la especialidad. Y es que en esta isla la actividad tradicional ha sido siempre la pesca, tanto desde la orilla como en barca desde las lagunas. En los últimos años el turismo ha empezado a ser más habitual, y es que somos muchos los que llegamos atraídos por todos sus atractivos. Y cómo no, buscando el sol, la playa y la mejor ola para surfear. Un entorno único donde se convive con la gran comunidad afromexicana nativa del lugar. Un pueblo alegre y sobre todo orgulloso de sus raíces. Pues soy negra. Yo sí estoy orgullosa de ser negra. Tengo hermanos güeros, tengo hermanos negros, tengo hermanas blancas, tengo hermanas negras. Ya no somos güeros que damos miedo, ni negro que damos miedo. Y hace una mezcla muy hermosa. Y los llevamos bien todos. Cualquier compromiso, alguien se muere, ya va todo el pueblo a ayudar a la cocina, una ayuda que le da la persona que le tocó su compromiso. Y los llevamos todos bien. Todos los que vivimos aquí, los afromexicanos, pues valoramos todo lo que tenemos aquí en Chacagua. Quizá la peculiaridad de este destino es el que lo mantiene aún alejado del bullicio y el estrés de la civilización. Y es que no es tan fácil llegar hasta Chacagua. Para venir hasta la isla hay dos maneras. La primera opción, la más popular y práctica, es dejar el vehículo en Zapotalito y de ahí hay un servicio regular de lanchas que te lleva hasta la isla a través de la laguna y de los túneles de manglar. Una ruta muy hermosa y que es una aventura en sí misma. Nosotros optamos por seguir la ruta alternativa, que aunque está llena de baches, nos permitió llegar con nuestro vehículo hasta la orilla del lago y así poder dormir en nuestra furgoneta. Y es que Chacagua está separada en dos por este entrante de agua hacia las lagunas, pero lo puedes cruzar en lancha fácilmente en cualquier momento. Ay, bueno, vamos, misión, cruzar al otro lado de Chacagua. Al otro lado del río. Ay, bueno, vamos a... Hola, ¿qué tal? Buen provecho. Más pancho que un pancho. Es que aquí en Chacagua es así, es otro ritmo el que llevan, ¿no? Con calma, esperar a que llegue la lancha y bueno, se lo toman de otra manera, ¿no? Es otra manera de vivir la vida, más tranquila, con calma. Y es que vivimos acelerados, María, ¿no? Sí. Es como rápido, lo quiero para ayer. Sí, total. No, ellos me dicen con calma. No se preocupe, no tenemos prisa. Ay, sí, ahí se está bien aquí, mira. Ay, sí, se está más fresquito ahora, ¿eh? Hace mucho calor. Ya llegó nuestra lancha. No es muy lejos, creo, ¿eh?
No, está aquí enfrente. Son 20 pesitos, como $1, para pasar otro rato. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¡Vámonos! Y es que en este rincón del mundo se para el tiempo. Y no solo es una sensación nuestra. Hables con quien hables, te lo va a asegurar. En Chacagua, el tiempo no se mide igual que en el resto del mundo. Todo el mundo dice, no, para nosotros no hay hora nueva, es hora normal. Si se adelanta el gobierno, nosotros no. Si ahorita son las 9, para nosotros vendrían siendo las 8 apenas. Qué bueno, o sea, tienen su propia hora. Sí, no se adelanta, no se trabaja con el gobierno, todo el mundo trabaja al mismo horario. Ya está. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Ahora. Hemos venido aquí al restaurante que nos han recomendado y la verdad que está muy tranquilo, está muy bien. Acabo de pegar un chapuzón y aquí vamos de la mesa al mar y del mar a la mesa. Hay que tomarlo con calma porque hace mucho calor. Y aquí tenemos el televisor del día. Como digo siempre, esta es la mejor televisión de plasma que hay. Bueno, no hay camarones. Que bueno, que sea lugar de camarones no quiere decir que tiene que haber camarones, pero hemos pedido aquí un ceviche de pescado, que buena pinta. Tienen ¿no? pescado y tienen ceviche, que además es lo que mejor entra con este Sí, calorcito. Algo fresco. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Wow! Picantito. Pues hemos estado muy a gusto y muy tranquilos aquí y además lo bueno es que pues, puedes dejar tus cosas ahí y no pasa nada. Es como si fuera una isla prácticamente. Tranquilo, Sí, seguro. la isla de Chacagua. Y mira, además es muy curioso porque aquí los restaurantitos te prestan como los techitos, ¿no? Las palapas para que acampes. Entonces es muy habitual ver esto. Miren qué montón de tiendas acá. Claro, es que es gratis. Dejar tu tienda aquí es gratis a cambio de consumir, te dejan estar. Solo necesitas una tienda para estar aquí y no gastarte nada más que la comida. Porque no tenemos tienda, María, que si no... Bueno, Nos tenemos la quedamos. furgo que está aquí al Sí. ladito, así que En 5 minutos volvemos a casa. Pero está linda la idea, está muy bien. tiene que ser bonito quedarse cuando el sol da al mar y cuando no hay nubes. Prácticamente siempre las puestas de sol cuesta de verlas aquí. Sí, en época que no sea de lluvias, ¿no? En diciembre, enero, febrero, esto es un paraíso seguro. La primera noche decidimos quedarnos a dormir aquí, en la playa de la zona del Faro, en este rincón que encontramos detrás de las dunas. No pasa nadie en toda la noche, tranquilidad absoluta, y nos permitió disfrutar al día siguiente de una de nuestras rutinas de mañana preferidas, en una playa desierta. Y es que ya nos hemos adaptado al ritmo de este lugar. Poder cocinar tranquilamente en la furgoneta y disfrutar de nuestra comida al aire libre. Eso es lo que más nos gusta de vivir en furgo, la vida simple y tranquila. Mira que hemos encontrado. No es una bola de ping-pong rota. Son los restos de huevos de tortuga. Claro, es que tú mira, ¿no? Toda la cantidad de playa que tienen aquí para desovar las tortuguitas. Y aquí pues sí están mira, tranquilas todavía. claro. Sí, les gustan este tipo de espacios, o sea que... Está Mira, aquí. mira ahí, wow, está todo lleno Sí, aquí de... está el nido. Aquí se ve claramente donde anidó la tortuga. Es curiosa la textura que tiene. Es como los huevos de tortuga en sí, cuando salen no son como las de las gallinas, que es duro. Es como flongi, ¿sabes? Y ahora es como plastiquito, mira, se desarma. Que parece realmente una bola de ping-pong. La textura es de bola de ping-pong, pero más suave. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away.
La segunda noche decidimos estacionarnos en el restaurante Cassandra, que es desde donde salen los botes para ir a la laguna. I'm gonna let the sun shine in today. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Más fresquito. Ay, sí. ¿Con todo abierto? Sí. Bueno, ya hemos dormido aquí en el aparcamiento de donde salen las lanchas, con esto abierto porque hacía bastante calor. Y nada, estamos justo delante del lago y la verdad que está muy agradable despertarse por aquí. Qué espectáculo, está justo saliendo el sol entre las palmeras. Go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Me encanta este lugar porque estés donde estés es un espectáculo, ya estés en la parte de la playa, ya estés en la parte del lago. Así que bueno, voy a aprovechar para despertar el día con energía positiva, meditando un poco y luego nos vamos a ir a hacer algo bien especial esta mañana. Gonna let the sun shine in the day. Y mientras María se va a meditar, yo voy a aprovechar para hacer mi matecito y revisar la última clase que hicimos de inglés con Cambly, que me encanta repasarlo. What about Independence Day? Did you celebrate it? Yes, I did. I celebrated it this past July. I went over to one of my friends' house and we had hot dogs, hamburgers, and they would make a pie or a sheet cake. It's an special pie. Yes. Wow. That's what some people do. And it's with the colors of the flag or something like this? Yeah. Yeah? Yes. Wow, amazing. Y es que me encanta Cambly porque no solo es una plataforma para aprender inglés, sino que además haces amigos, aprendes sobre otras culturas. Es hermoso. Y bueno, como siempre, Cambly quiere que liberemos nuestro inglés y nos trae, ojo al dato, 55% de descuento en todos los planes anuales, más un 5% extra si lo pagas al contado. Pero ojo, solo a las primeras 55 personas que se registren con nuestro código de descuento. Os dejamos el link en la descripción y además a todos los que entréis tenéis media hora para probar la plataforma gratis y para ver si os gusta Cambly, que para nosotros es la mejor manera de aprender inglés. El matecito. Cada uno con lo suyo. Sí. Wow, qué guay, ¿no? El lugar está espectacular. Qué bien hemos dormido ya aquí con las calaveritas, ¿eh? Hoy sí ha hecho falta el ventilador toda la noche, ¿eh? Y todo abierto, imagínate. Claro, es que aquí no estamos a primera línea de mar. Ya. Eso se nota. Sí, no pasaba La brisa. tanto la brisa. Pero bueno, poder dormir con todo abierto está genial, la verdad. A primera hora de la mañana le pedimos a Cleto que viniera a buscarnos para salir a explorar el corazón del Parque Nacional Lagunas de Chacagua, un refugio de fauna entre laberintos de manglares. O sea, este ruido es del ave. Sí, del ave. Sí. Parecía un jaguar, tío. Y a dar hasta la hembra, no se las ve. Wow. Oye, tremenda ave gigante, ¿eh? Qué lindos, ¿eh? Claro, es que ayer a la noche vinimos acá a hacer lo del bioluminiscencia. Conseguimos que se viera algo y el movimiento que hacíamos era este, mira. Poníamos la mano hacia aquí y hay una imagen que se ve así como que da círculos, era María haciendo así con la mano. Luego hay otro que era así rápido también. Este fenómeno de la bioluminiscencia se activa con el movimiento del agua y, por ejemplo, en esta imagen es la luz que sale del agua en el movimiento del motor. No es algo fácil de grabar o fotografiar. Si alguna vez tienen la oportunidad de verlo en vivo, no lo duden. Aquí en Chacagua la mejor época es en los meses de noviembre y diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la pesca? Más o menos anda. ¿Más o menos? Usted Mira. no sé, pero las aves están de fiesta, ¿eh? Mira.
Ah, mire. ¿Ese qué tipo es? Jolín, acabo de llegar apenas. Claro, aquí Chacagua entiendo que pesca y turismo. De hecho, antes era pura pesca, lo del turismo, pues antes era demasiado poco y ahorita, pues gracias a Dios, hay un poco a poco. ¿Y eso es más para usted o luego lo vende? Sí, se vende. Mira, Es que es muy pesado. Bueno, muchas gracias. Sale, que vaya bien. Que vaya bien. Pero el principal objetivo de este recorrido es conocer la isla del Corral, un pueblito escondido en medio de estos manglares donde aún no ha llegado el turismo ni los vehículos, y que seguramente nos puede dar una idea de cómo era Chacagua unos años atrás. ¿Y cuánta población serán ahí en esa isla? Sí, ahí sí son muy poquititos, máximo unas 60 personas. Ahí sí se conocen todos. Sí, sí, como para no conocerlos. Hay mucha gente buena todavía y Chacagua tiene mucho todavía, mucha gente que es ayuda mucho al turismo, no lo dejan solo. Oye, qué espectáculo de lugar, ¿eh? Está lleno de aves. De aves y el manglar este, ¿qué dices esto? Claro, menos mal que lo tienen conservado porque es... Ahí están. ¡Ay, qué hermosa! Esta es la entrada particular de esta casita. Claro, aquí se mueven en barca, no en carro. Van en barca y ¡pum! Se meten. Y el pueblo está aquí atrás. Aquí hemos llegado al muelle del Corral. Y aquí pues está el pueblecito aislado, ¿no? Donde vamos a encontrar la esencia de Chacagua. ¿Tú vas a pescar siempre, sí? ¿Y cómo pescas? Con cuerda. ¿Con la cuerda? ¡Ostras! En la cuerda le pones un anzuelo, Sí, ¿no? y carnada. Ah, y ahí lo tiras y ala. Sí. ¿Y pescas bastante o qué? Sí. ¿Lo cocinas tú luego? Sí. Ah, mira. ¿Y cómo se cocina? ¿Así a la brasa? ¿Frito? Frito. Sí. Y les encanta el frito. Un ¡Wow! Mira. Oye, es muy grande. Esto os lo coméis también, ¿no? ¿Qué? ¿No te puede hacer daño? ¿No pinchan? Sí, pero hay iguanas, armadillo, venado, Wow. tejón, jabalí. ¿Y los cazan? Sí. Bien. Un tío mío vamos a cazar con él. Ah, ¿y qué animal has cazado tú? Venado y jabalí. Jabalí también. Caramba. Wow. ¿Y los armadillos? También eso. Los perros lo agarran eso. Claro. Aquí se crían muchas iguanas. Aquí. Juegan con el cangrejo como quien juega con un perro, ¿sabes? Sí, claro, porque desde aquí está lleno, ¿no? Y es lo que están acostumbrados. Ostras, tú. Me ha impactado porque con ese pedazo armatoste que tiene, Sí. esa pinza. Madre mía. Esto es como Chacagua, pero antes de que empezara a llegar los coches, es como que es este ambiente donde se para el tiempo realmente y aquí no pasa nada. ¿Qué tal? Mucho gusto. Wow. ¿Anda cocinando? Haciendo tortilla. Qué rico. Toma ya. Y aquí sí que es la típica, la mera. Sí. Qué bueno. ¿Aquí todo cocinan así todavía con cocina de leña? Sí. Mira. Todo. Qué bueno. No con estufa. Buah. Hay que quemarnos los dedos. Ahí se queman, ¿no? Buah. Tiene una tortilla que lo pruebes con sal. Ah, puede ser, para probarla así bien, porque esta sí que me encanta este tipo. Ah, qué rico, muchas gracias. Y recién hecha, madre mía, esto. Sí, aún quema, ¿eh? ¿Ustedes son de aquí de toda la vida o...? Sí, de toda la vida. Qué bueno. Toda la vida. Qué bueno. ¿De qué es lo que viven ustedes aquí en...? De la pesca. De la pesca sobre todo, ¿no? De hecho, lo que pesqué anoche y temprano lo tengo aquí en la... Ah, mira, ya lo tienes a punto. ¡Hola! Todo esto acá en lo que es la lagunita. la laguna de Chacagua y Zapotalito. Ostras. Sí. La vida es muy tranquila, estamos alejados de la civilización, pero estamos protegidos por la naturaleza. Sí. Ay, yo no la probé. Por eso. Está muy rica, ¿eh? Que es la harina, ¿no? Y que le echa agua Agua. y sal, ¿o no? No, pura agua. Agua y harina y ya. Ajá.
Sí. Y la aplasta con la máquina y ya está. ¿Y su dieta es a base de harina de maíz, pescado y algo más? ¿Carne consumen o no? ¿O más Sopa. bien? ¿Sopa? Qué bueno, qué bueno. Estoy disfrutando esta tortilla. Te digo yo que por eso te decía, tienes que probarla caliente. Cuando te quemas las manos, ahí es cuando está rica. Sí. Qué pasada. Hemos llegado a la escuela del pueblito. Hola. Y aquí donde impartimos clases, ¿verdad? A nivel primaria y preescolar, es una aula compartida. Son 9 niños los que estoy atendiendo, 6 de primaria y 3 de preescolar. ¿Y cómo es la vida aquí en el corral? Bonita a la vez y un poco complicada porque, como verán, no hay mucha forma de transporte, no hay señal. Sobre todo el internet da de vez en cuando, pero pues está muy lento, entonces así como que se les hace un poco difícil. Y luego como que es un pueblo más chiquito, no hay ciertos servicios como por ejemplo lo que es el centro de salud, lo que es servicio de la luz. De igual manera, a veces hay días que se van por semana la luz, entonces así como que es un poquito complicado para ellos. De hecho pues ya hemos pedido como que ayuda por parte del gobierno, pero pues igual no. Cuesta mucho. De un día para el otro. Sí. Qué lindo, con muchas gracias. Y a ustedes. Todos mis ayudantes, ¿qué te parece? Sí, tenemos muchos ayudantes. Así cualquiera, tú. Sí. ¿Alguna vez han visto cómo vuela el dron? ¿Sí? Mira, pues hoy les vamos a enseñar la pantalla para que vean cómo es el corral desde el aire. ¿También lo vieron o no? Pues ahora les vamos a mostrar. Lo agarran. La batería sobre todo se calienta. Como siempre, la pesca. Qué bonito. Qué lindo, muchas gracias. Para nosotros también es un gusto. Es un placer tenerlos aquí, de veras. La verdad que nos ha encantado el ambiente tranquilo, Porque, la ¿para qué? naturaleza. Aquí está muy bonito el lugar. Yo vine a vivir aquí cuando me vine con el que es chiquito. Hola, es él. ¿qué tal? Bueno, no te encontré, por eso que... ¿Cómo está? Qué Sí, bueno. Entonces ya venimos aquí, donde se vive con la naturaleza. Aquí crecieron mis hijos. Aquí caminaron. Aquí los vi dar los primeros pasos a mis hijos y a mis nietos también. La mayoría, como ellos son puros nietos míos. Te cuento con 22 nietos. 22 nietos. Y 2 bisnietos. ¡Guau! Casi nada. Gracias a Dios. Qué bueno. Órale, dale Cuca, ahí estamos. Dale Cuca, ahí estamos. Un placer. carnal. Muchas gracias. Chao. Gracias, dicen. Las mejores tortillas de la isla. Sin duda, ¿eh? ¿Tú las has probado? Sí, son hechas a mano, ¿no? A mano y a la brasa, y Sí, recién sí, hechas, calentitas, con un toque de sal. ¡Qué tortilla! ¡Oh, Dios! Yo nací en el 1952, un 26 de abril. Tenía yo 10 años de edad y aquí andábamos desnudos como Adán y Eva. No había malicia de nada. Era pequeñísima la isla, no había luz eléctrica. Para hacer tu masa tenía que ser con molinito de mano de los que habían antes, ponías tu nixtamal. Era y sigue siendo bonito.
No se le quita lo hermoso a Chacagua. Le decíamos antes bajareque, que nada más era el techo de la palma, con palma y sin cerco, así vivía la gente. Y nadie se atrevía a hacerte daño, nada. ¿Por qué crees que tengo 70 años en la vida y tranquilo? La vida hay que vivirla con paso, porque una vez nomás se viene a este mundo y ya no vuelve. Así que yo le digo afro y dice, no a mí no me digas afro, dice, yo soy negro. Yo soy negro, le digo, a mí dime negro. Le digo afro, pero es como para que se encienda, pues, o sea, para que se enoje, pero no se enoja. Afro, que pues. yo no sé de dónde sacó esa palabra. Hemos estado estos días con Cassandra Sí. y con Cleto, pues la verdad que nos han tratado muy bien y nos han cuidado aquí de la furgoneta, pues la Claro, verdad pues sí. hacen este servicio y no, pues muy contentos. Sí, claro que sí. Con Sí. su hijo hicimos varios tours que la Ajá, verdad sí. que estuvieron muy bien Completo, también, sí. Claro así que que bueno, pues un lugar para Sí. caer y donde uno puede quedar tranquilo. Claro, cuando gusten aquí, que vengan todos los que quieran venir. Aquí está Qué su bueno. casa, sí. Ahí va, muchas gracias.